Madres de fe. Ese es el tema que hoy quiero tratar. Realmente va a ser muy corto, pero quiero que usted por un instante le preste a Dios su atención. Ya los hombres están allí terminando de hacer todo para ahorita atenderlas como ustedes se merecen. Pero préstenle la atención a Dios por 30 minutos. Algunas me están mirando y dirán, ese es el pastor, porque resulto a veces como muy común dentro de la gente. A veces me muevo de manera cotidiana como cualquier ser humano y a veces eso crea confusión. A veces estoy aquí parado ya con el traje puesto y a algunas hasta les cuesta creer, ¿ese es el pastor? Sí, porque el Señor ha puesto en mi corazón que para poder ganarnos a la Macarena tenemos que ser lo más naturales y tomamos el ejemplo de Jesús. Jesús fue muy natural a la hora de relacionarse con las gentes de la época y amó a las mujeres. Algo que me apasiona es ver la vida de Jesús hacia las mujeres. Pero yo quiero hablarles acerca de una mujer hoy. Y es una mujer que vivió más o menos, vivió hace 3000 años atrás. Y es la mamá de un hombre que muchos mencionan en la Biblia, pero déjeme ilustrar esta historia a través de otra historia. El famoso predicador John Wesley, alguno de ustedes por allá algún día lo va a escuchar, ya yo creo que en audios y de pronto en videos, pero John Wesley fue el hijo de Susana Wesley, una madre. Y ahorita que estábamos aquí, se aterraban de la mamá que tuvo 6. ¿Quién fue? ¿Dónde está? ¿Sí fueron 6? Eso. Susana Wesley, la mamá de John Wesley, tuvo 19. Tuvo 19. Y escuche esto. Todos no pudieron ir a la escuela. Si había para 10, no había para 9. Y era difícil. Pero cuando usted mira a Susana Wesley, era una mujer muy parecida a la que hoy le voy a hablar. Y resulta que a John Wesley le pasó algo muy, llamémoslo particular, porque cuando lo llevaron a la escuela, se lo devolvieron. Dijo ella, pero este fue el que tuvo la oportunidad de ir y no lo aceptaron, lo devolvieron. Y lo enviaron con una carta donde decían que no lo podían tener porque era demasiado inteligente y no había cómo instruirlo. Y se reunieron los directores de la escuela y dijeron, lo mejor es mandarlo para la casa porque aquí nos va a volver locos, no tanto por la indisciplina, sino por lo que sabía, porque con los que interactuaba su intelecto les quedaba. Y entonces se lo llevaron para la casa y se lo entregaron a la mamá y la mamá dijo, pues vamos a hablar con él. Y él habló con la mamá y la mamá muy sabia le dijo, no hijo, la verdad es que no es por indisciplina, no es por esto, no es por aquello, sino que realmente hay que darle la oportunidad a otro de sus hermanos. Él se quedó allí y la mamá lo empezó a educar, le empezó a enseñar matemáticas, le enseñó a dividir, pero por sobre todo le enseñó a leer la Biblia. Si usted hoy averigua la vida de John Wesley, con los años pudo estudiar en Oxford. Y si usted indaga la vida de John Wesley, es uno de los fundadores del grupo metodista más grande de la época. Y fue un hombre que ganó, no, mejor dicho, no, ni para qué decir la cifra de gente que ganó para Cristo. ¿Y qué le quiero decir con todo esto? Todo esto fue resultado de una mamá de fe. Ahora, pastor, ¿qué es una mamá de fe? ¿Cuántas mujeres tienen fe aquí? Amén. Yo creo que todas, ¿cierto? Para haber venido aquí, yo creo que tuvieron que haber tenido fe, por lo menos un poquito.
Pero todos nosotros, de una u otra forma, tenemos fe. Pero la fe es algo que nos debe llevar a una acción. Ahora, quiero que nosotros nos contestemos esta pregunta, y es ¿por qué debemos ser madres de fe? Porque a veces eso raya con lo que hoy llamamos religión. Y muchas de ustedes tal vez no asisten a la congregación. Algunas sí, otras no. Otras asisten particularmente. ¿Qué quiero decirle con esto? Que tal vez el objeto de la fe, en el cual usted tiene puesto la fe, no es el mismo, o es el mismo pero a un menor grado o a un mayor grado del que cualquiera de ustedes la podría tener. Pero entonces respondamos a la pregunta, ¿por qué debemos ser una madre de fe? Y yo quiero leerle la palabra de Dios, si usted me lo permite, en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1. Éxodo 2, ya voy allí. Éxodo es un libro que su nombre nos habla acerca de salir. La palabra éxodo, ustedes más que nada lo deben conocer, es correspondiente al término salir, éxodo, y narra la historia del pueblo de Israel saliendo de una esclavitud que había vivido durante 430 años. Y cuando usted lee Éxodo, se va a dar cuenta que hubo un hombre famoso en Éxodo. ¿Cómo se llama él? A ver, las que han leído, ¿sabe cómo hizo Elena? Hizo. Y yo, ¿qué quiere Elena? Diga Moisés. Eso, yo le entendí. Moisés. Y cuando usted lee la Biblia, Moisés es un personaje muy ¿qué? Conocido, importante. Usted mira a Moisés y cuando usted ve las películas de Semana Santa, usted mira a Moisés, ¿cierto? Con esa barba, usted mira a Moisés con esa vara, cómo es que abre el mar y pasan. Usted ve a Moisés que con esa vara le pega la peña y sale agua. Bueno, Moisés era un hombre de Dios. Pero yo quiero hablarle hoy acerca de la mamá de Moisés, porque cuando usted lee la historia, muy poco se escucha sobre la mamá de Moisés. Y mire lo que dice la historia. Dice, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Para los que conocen, no es malo, ¿no? Porque uno va a decir, ay, ¿cómo así que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu? Usted sabe que el pueblo de Israel se dividió en 12 tribus y una de las tribus eran los levitas, los que servían en el templo. Y dentro de ellos, dice ahí, que hubo, dice, un levita, o sea, un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? A ver, ahora sí, ¿cómo se llamaba el papá de Moisés? Ese sí no es muy conocido y a veces nos cuesta mirar el nombre allí. Se llamaba Amram. Y la mamá se llamaba Jocabed, sí, ahí contestó, Jocabed. Dice que hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Ahí no están los nombres, usted nunca los va a conseguir ahí, pero sí los va a conseguir más adelante, por allá en el capítulo 6, donde dice el nombre de ellos. Dice, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Y uno dice, bueno, ¿y cómo así que lo escondió? Y eso de, ¿cómo así que por qué lo escondió? Entonces aquí es donde usted tiene que más o menos tener la idea de que
cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, se empezó a multiplicar. Ellos llegaron nomás 70 cerca a Egipto y el Señor les había dado una promesa y ellos empezaron a multiplicarse y llegaron a ser un pueblo de más de 2 millones de personas. Y estando ahí bajo el imperio dice: no podemos seguir dejando que el pueblo de Dios se multiplique, porque un día de estos les da por acabarnos. Y entonces salió un edicto de parte de Faraón que tenían que matar a todos los niños que nacieran varones. Y entonces usted mira la película y es cuando sale ese edicto y él dijo: mándenlos matar a todos. Claro, ellos se asustaron. Cuando nace Moisés, la mamá lo ve hermoso. Y ese término hermoso no tiene que ver con la apariencia, como nosotros estamos acostumbrados a ver. Hermoso en el original, en el idioma hebreo, tiene que ver con que él era más agraciado. La mamá lo vio diferente, así como cuando usted mira a su hijo y dice: este es como diferente, este es como más cabezón que el otro, ¿cierto? Cuando nació Juan José, mírelo, allá está, ustedes lo ven ahorita flaquito así, como todo, pero nosotros nos tocó llevarlo al médico porque nació con una cabezota así. Y claro, usted lo ponía al lado de otros y era con esa porrota grande. Y nosotros, amor, yo le decía: amor, ese niño es raro. Y ella me dijo: sí, nos tocó llevarlo al médico. Y el médico le hizo unos exámenes y un poco de cosas y dijo: no, dijo, ese niño está mejor que cualquiera. Dijo: lo que pasa es que va a ser muy inteligente. Dijo: más que el papá. Y yo quiero decir algo. Por la gracia de Dios tengo 3 hijos, pero él es el Moisés de la familia. El hombre nació, como decimos nosotros normalmente, con la chispa adelantada. Él coge y la que no se la sabe, las inventa. Y todos tenemos un hijo así, todos, vayan a pensar y verá, todos. Y a veces uno decimos: oiga, pero este nació bien dormido. Y en cambio y uno se pone a mirar y dice: este se parece al papá. Gracias a Dios, Juan se parece a la familia de mi esposa. Él se parece a la familia de mi esposa. Entonces Moisés era muy agraciado. Moisés era muy agraciado. No era hermoso, sino era agraciado, era diferente. Y la mamá lo ve y lo esconde. Y aquí es donde la fe tiene que empezar a hacer mella en cada una de ustedes. Porque yo le voy a decir algo. ¿Cuántos quisieran tener un hijo que realmente haga eco en la vida de ustedes? Mire, yo por ejemplo, yo no le he podido dar harto estudio a Juan. Él está estudiando ahorita artes visuales, estudió 2 semestres de música y se pasó a artes visuales porque está trabajando en eso. Y bueno, pero dígame si toda mamá no sueña con tener un hijo inteligente, que le vaya bien en la vida y que por allá cuando esté grande le ayude. Dígame si no es así. Yo tengo un espejo en la familia de mi esposa y la mamá tiene ese pensamiento. De pronto mi mamá no, pero la mayoría lo tienen. Mi mamá no, porque mamá es muy diferente. Pero la mayoría de las mamás quisieran tener a ese hijo que cambiara la historia de la familia. Y a veces uno le da a los hijos estudio, a veces y los hijos consiguen esposa, ¿y qué pasa? Hasta ahí fue. ¿Sí ve? Y eso pasa porque nosotros, de una u otra forma, o más bien ustedes, mamás, y yo quiero que usted de aquí salga pensando: ¿por qué debe ser usted una mamá de fe? Ella se queda mirándolo y dice: este es diferente, este tiene algo. Y ella lo esconde porque tiene miedo que se lo maten. Y mire lo que dice el versículo 3, dice: cuando ya no pudo seguir ocultándolo, versículo 3, cuando ya no pudo seguir ocultándolo,
preparó una cesta de papiro, lo embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. ¿Qué hizo ella? Ella dijo, no, ya van a venir a revisar la casa y si lo encuentran lo matan. Y lo primero que se le vino a la cabeza fue hacer un canasto, taparlo con brea y mandarlo al Morrocoy. ¿Y por qué le digo el Morrocoy? Porque uno dice, uno lee la historia, y si ustedes leen realmente la historia, ustedes se van a dar cuenta ¿qué es el río Nilo hoy? Y más peligroso, porque es el río que más tiene ¿qué? Caimanes, cocodrilos, eso es así. Y entonces póngase a pensar por un momento eso. ¿Era una mamá de fe o no? Imagínense mandar a su hijo en medio de ese poco de caimanes allí, dijo, vamos a mandarlo ahí. Y ella lo coloca y mire lo que sucede, versículo 4. Dice, pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Siga. Cuando la hija de faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? ¿Cuál era la cultura? La cultura era que, así como en este tiempo, eso también se da, pero de pronto aquí no lo vemos. Pero hay mamás que son como flojas. No, esto no pasa aquí en la Macarena, por allá en otras ciudades. Y entonces ellas dicen, no, eso contratemos una nana, contratemos una señora para que me ayude. Y entonces eso se da también, aquí también en Colombia eso se da, no vaya a pensar que no. Allá era cultura, las que criaban eran las hebreas, porque las egipcias eran muy dedo parado. Era, ay no, cuidado yo limpiarle la popó a ese bebé, gas. Y entonces ella dijo, no, yo voy a ir a conseguirle una nodriza. La nodriza era la que lo cuidaba. Y mire lo que pasó allí. Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Ese es mucho gol que le metieron al imperio egipcio, ¿sí vio? Ella dijo, inteligente. ¿Sí ve? Y a veces nosotros pensamos que ser una mamá de fe es una mamá evangélica ahí como brutica ahí, ¿no? Ay, usted vaya, aleluya. No, ser una mamá de fe es ser una mamá ¿qué? Sabia, inteligente. Ella dijo, esto me le van a matar, yo lo coloco aquí y si se lo llegan a encontrar, pues van a necesitar que lo cuiden. Y entonces yo voy a mandar a mi hija allá para que diga, venga, yo soy una nodriza lo más de buena. Y fue la mamá, vea, y fue la mamá del niño. Versículo 9. Y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Siga. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés. Pues dijo, yo lo saqué del río. Amén. Y yo quiero decirles a ustedes y dejarles en su corazón que nosotros, o más bien ustedes, sí pueden ser mamás de fe. Dígale ahí a la que está a su lado, dígale, oiga, sí podemos ser mamás de fe. Eso, créanlas.
Yo a veces las veo en unas crisis, escúcheme. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo a veces a las que he tenido la oportunidad de ayudar por medio de mi esposa, yo entiendo que este mundo no nos ofrece nada bueno, pero yo a veces veo a las mamás, y no, déjeme especular un poquito. A veces las mamás se hacen unas películas que uno dice, venga, no, pero eso no es así. Y es porque nos falta a veces fe. ¿Sí? Usted a veces dice, ay, voy a mandar al niño allí. Y uno dice, voy a mandar al niño allí. No, no me lo mande por allá, ¿qué tal que el niño se estrelle? O que lo secuestren. Que no. Y uno dice, oiga, pero ¿cuál es la fe que tiene la mamá? Vaya mi hijo en la moto allí. No, no me mande la niña en la moto, que eso va y se estrelle y parte una pata. Y uno dice, pero ¿cuál es la fe? Entonces, esto es un tema que realmente nosotros tenemos que empezar a pensar. Porque nosotros, al igual que ustedes, con mi esposa tenemos hijos. Y yo quiero hablarles de 3 razones. Vamos a hablar 3 razones rápidamente de por qué nosotros, o más bien ustedes, yo siempre tengo el nosotros porque le predico normalmente a la iglesia. Y de hecho esto es un culto, porque el culto no lo hicimos hoy a las 8, sino lo hicimos aquí a las 5, sino que queríamos celebrarle dentro del culto el día a ustedes las madres. Y quiero que miremos la primera razón. Pero quiero que miremos el libro de Hebreos. La primera razón es esta, colócala. La primera razón por la cual debo ser una madre de fe es porque una madre ejerce ¿qué? Influencia. Mire, yo le voy a decir algo. Eso es mentira. Y yo lo he comprobado. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo lo he comprobado en mi hogar. Y lo he comprobado en muchos hogares. De un 100%, casi el 60% de los hijos se parecen a la mamá. Eso es mentira. ¿Sabe qué sacan al papá? La estampa, el parecido. Por ejemplo, yo soy muy parecido a mi papá. Yo casi los dejo sin respirar a ustedes aire. ¿Sí ve? Esa nariz así, puro perfil griego. Sí, y así es mi papá. Usted mi papá lo mira y él es así. Pero realmente la que puede decir a quién se parece mi corazón es ella. ¿A quién se parece mi corazón? Al de su mamá. Al de mi mamá. ¿Sí ve? Y cuando yo le digo que las mamás ejercen influencia, es muy importante. ¿Por qué? Porque este tema de la influencia sí que se convirtió hoy, en el 2025, en algo sumamente importante. Y yo le voy a decir algo, usted tiene que revisar quién está influenciando a sus hijos. Usted me ve a mí, un pastor, entre comillas, loco, entre comillas, deschavetado. A veces no parezco pastor, pero yo sí tengo claro que Dios me dio 3 hijos y tengo claro quién los está influenciando. A mí me llega Samuel con cualquier cosita así, yo le digo, ¿usted de dónde salió con eso? Eso no se le está enseñando aquí. Y fácilmente yo me doy cuenta que cuando él tiene una conducta totalmente contraria es porque algo lo está influenciando. Y usted debe saber eso como mamá, porque ustedes, mamás, pasan más tiempo con sus hijos. Y yo le voy a dar lenguaje castellano. Ustedes son más alcahuetas que nosotros. Ella hace así. ¿Usted no? Está dura. Tan linda. Y entonces, ¿por qué le digo que ustedes ejercen influencia? Quiero que vayamos a Hebreos y miremos Hebreos 11:23. El texto que acabamos de leer fue el Éxodo, cuando apenas se estaba formando el pueblo de Dios y pasaron casi 3000 años, vino Cristo a la tierra, dejó los evangelios y vinieron las cartas que leemos hoy de Pablo, de Pedro. Y mire lo que dice la carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 23. ¿Lo logramos o no lo logramos? 11:23. ¿Listo?
Esperemos que algún día lo logramos. Es que él es tan jocoso que a veces el computador lo asusta. Hebreos 11:23. Dice, por la fe Moisés, escuchen y ahorita miran, dice, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, ya adulto, escuchen, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escuchen eso. Versículo 11:23, voy a volverles a leer. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo, escuche, del edicto del rey. Y mire lo que dice el 24, vuelve y aparece la palabra fe y dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y nosotros miramos ahí eso y escuche, esto es algo tremendo, porque renunciar a todo un palacio que estaba lleno de comodidades, que estaba lleno de mujeres, que estaba lleno de comida, de bebidas, a un palacio del imperio egipcio. Uno dice, venga, ¿qué lo hizo renunciar a eso? Es que la influencia de la mamá, mientras ella lo crió. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros en la cultura en la que nos tocó vivir? Que a veces trabajamos y ¿sabe quién nos cría a nuestros hijos? Un desconocido. Y a veces uno dice, venga, pero este chino, ¿por qué salió así? A este, ¿por qué le dio por eso? ¿Por qué le gustan los hombres? Y yo le voy a hablar de algo muy fuerte, porque para eso Dios me puso en este territorio. Y yo le voy a decir algo, nosotros como iglesia respetamos la identidad de género, pero no estamos de acuerdo con que nos quieran meter un tercer y cuarto género cuando nosotros sabemos que la Biblia habla de un hombre y de una mujer. Y yo le estoy hablando de algo que a mí me duele y me da muy duro, porque yo tengo un ejemplo de mi hermano de sangre, el único hermano varón que tengo 4 hermanas mujeres y el único varón que me tocó como hermano. Es un hombre demasiado ocupado que se casó con una mamá, una mujer que se convirtió en madre, lógico, pero que ella compite con él por estar a la par y juntos son pensionados, juntos están haciendo especializaciones, juntos están trabajando. Pero hace poco le llegó una mala noticia de la hija y ustedes se imaginarán. Y entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Sabe quién cuidó a esa niña durante 3 mesecitos? Yo. Y ellos, por algún motivo, desconfiaron de mí, con toda razón. Y yo tuve que salir de la vida de ellos porque yo los frecuenté demasiado. Mi hermano es mayor que yo. Y la hija la empezó a cuidar una señora y bueno, todas esas cosas. Y la influencia que debió haber sido de la mamá no fue, sino fue de otra persona. Y entonces ahí vienen los problemas. Cuando nosotros miramos, esta mamá influenció a Moisés a tal forma que cuando fue adulto, él tuvo la capacidad de tomar ¿qué? Buenas decisiones. Y ese es el problema. Nosotros a veces criamos a los hijos mal, porque no sabemos la influencia. Es que usted, mamá, y yo quiero hablarle personalmente a usted hoy, usted tiene algo que no tenemos nosotros los padres, los varones. Ustedes tienen algo tan especial para influenciar a sus hijos que los primeros años de vida determinan el futuro de sus hijos. Y entonces ser una madre de fe tiene que empezar por creer que usted ejerce influencia sobre su hijo. Y entonces nosotros miramos que
esta mujer empezó a influenciarlo a tal punto que no solamente influenció a su hijo Moisés, porque si ustedes leen la historia, Jocabed fue mamá ¿de quién? De Aarón, de María y de Moisés. María, la que anduvo lógicamente en el Éxodo, ¿no? No vamos a pensar con María en el Nuevo Testamento. Yo les hago la aclaración por si alguno no tiene claridad de la Biblia. Pero fueron 3 líderes grandes de esa época. Cuando el Señor llama a Moisés y Moisés le pone problemas y le dice, no, Señor, yo soy tartamudo. Y él le dice, no importa, llámeme a su hermano va a ser la voz suya. O sea, en ellos había algo grande de parte de Dios. Esa mamá influenció a tal punto a sus 3 hijos que todos 3 le sirvieron a Dios y fueron personas de renombre dentro del pueblo de Israel. Ahora, pastor, ¿por qué debemos influenciar a nuestros hijos? Mire, las filosofías, las ideologías, las tecnologías. Mire, tengamos cuidado, mamás. Tenemos que tener fe para decirle a nuestros hijos, no le voy a dar el teléfono. En estos días mi esposa miró un programa impresionante de cómo es un peligro darle a los niños los teléfonos con redes sociales. Nosotros en estos días le dimos el teléfono a Samuel porque le sobró un teléfono en la casa. Mi hijo por ahí compró un teléfono para el trabajo que necesita y le dimos el teléfono, pero le dijimos, se lo vamos a dar, pero sin Facebook, sin Instagram, sin TikTok. Y dijo, no, entonces ¿eso para qué? Y le dije, no, pues juegue nomás y lo necesitamos es llamarlo. Y si necesita la inteligencia artificial, pues ahí también se la bajamos, pero no hay más. Le dije, y si no quiere más, mi esposa llegó y le dijo, pues yo le bajo la aplicación que qué días tuvo, porque tuvo uno y lo dañó. Y le colocamos una aplicación donde nosotros desde nuestro teléfono se lo bloqueamos. A las 9 de la noche, ¡pum!, se bloquea. Y los únicos que pueden desbloquearlo somos nosotros. Si usted me dice, pastor, yo estoy ejerciendo influencia sobre mi hijo, pero usted es el que lo deja que se acueste con el teléfono, ahí lo está perdiendo. ¿Sí ve? Tenemos que ser cuidadosas en eso. Tenemos que ser cuidadosas. Debemos influenciar a nuestros hijos con la salvación. Escuche algo. ¿Sabe qué influencia a nuestros hijos? El ejemplo. ¿Qué lo está viendo a su hijo hacer los sábados a las 5 de la tarde? ¿Qué lo está haciendo? ¿Qué lo está viendo su hijo cuando usted lleva a sus amigos a la casa? ¿Qué lo está viendo? ¿Qué está viendo su hijo cuando usted habla con sus amigas? El lenguaje que usted utiliza. ¿Sí? Mamás, yo no hice este evento para criticarlas, jamás. Pero sí me preocupa que vivimos en un contexto tan difícil, donde esto casi no se habla, pero aquí ya hay violaciones de menores. Eso no se habla. En este pueblo pasan tantas cosas que todas pasan por agache. Y usted tiene que estar aquí, mire aquí. Tiene que estar pilas, porque hay influencias negativas sobre nuestros hijos. Una de las influencias más negativas es el contexto donde todos nuestros hijos tienen que a los 18 años, cuando terminan el colegio, irse de este pueblo. Y yo le doy el testimonio de mi hijo. Llorando una vez me dijo, papá, yo la verdad me quiero ir de aquí. Esto aquí él no miraba por ningún lado. Y yo le dije, cálmese. Y le empezamos a dar palabra, él empezó a meterse, y empezamos a llevarlo, a decirle, mire la iglesia, mire. Llegó un punto en que se salió del colegio y él mismo dijo, mamá, papá, no me quiero ir, voy a quedarme aquí. Dijo, voy a estudiar virtualmente. Y se puso a estudiar virtualmente. Por allá, gracias a Dios, le salió trabajo por allá en la alcaldía, está trabajando y hoy en día está ahí en la casa
le doy gracias a Dios y sigo orando para que la mamá lo siga influenciando, para que él rompa ese esquema de que aquí no le va bien, porque muchos de sus hijos se pueden estar perdiendo con el solo hecho de usted decirle, váyase mijo y estudie. Y a veces empujamos a nuestros hijos sin ellos tener temor de Dios a cosas que los van a sacar realmente de una vida alejada del mal, de los vicios y de todas las influencias. Entonces, la primera razón por la que usted debe ser una mamá de fe es porque usted le transmite a su hijo lo que usted cree. Usted le transmite a su hijo convicciones. Si había algo para que este hombre, cuando fue adulto, tomara la decisión y dijera no, es porque hubo algo en la mamá, hubo algo en ese papá y más en la mamá que le dijo, mire mijo, esto es así, así y así. Pero yo no me quiero quedar ahí, vamos a mirar lo segundo porque esto es rápido, porque ustedes, su tiempo es muy valioso. Dice, la segunda razón por la cual debo ser una madre de fe es porque una madre de fe enseña el temor a Dios. ¿Por qué esta mamá enseñó el temor a Dios? Porque cuando usted revisa la historia de Moisés y la historia de María y de Aarón, ¿por qué se caracterizaron ellos? Porque temían a Dios. Dios se le apareció en medio de 2 millones de personas a Moisés. ¿Por qué sería? Por lo que la mamá le enseñó el temor a Dios. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? Una madre de fe enseña el temor de Dios a sus hijos. Jocabed ejerció una enseñanza sobre Moisés. Jocabed le enseñó valores y principios en el temor a Dios. El error más grande que nosotros podemos cometer como madres es creer que en la escuela nos tienen que educar a nuestros hijos. Ese es otro problema. Nuestros hijos se educan en la casa. En el colegio ellos van ¿a qué? A aprender. Pero realmente son enseñados en casa. Y es que una cosa es ser enseñado y otra cosa es ser aprendido. Y entonces esta mamá le enseñó eso a su hijo y le dio para estar en la galería de las mujeres de fe. Ese capítulo 11 habla de todos los hombres de fe que hicieron cosas para Dios que ninguno otro se atrevió a hacer. Y yo le voy a decir algo, así como John Wesley fue un hombre que no pudo ir a la escuela, aquí frente a ustedes está un John Wesley en potencia. Yo no soy el que he estudiado, yo no tengo una carrera, llamémoslo secular, pero sí me gradué ya, gracias a Dios, me pude graduar en teología y estoy comenzando una maestría en Biblia y teología. Pero si usted me dice, ¿a usted le dieron estudio de niño? Yo hice el bachillerato. Y ella se ríe. Porque 10º y 11 yo se lo gané en un chico de billar al rector del colegio. Sí, yo estudiaba en la nocturna y salíamos y nos poníamos a jugar billar. Y el hombre decía, usted es inteligente pero a usted no le gusta estudiar. Y él decía, no, lo que pasa es que eso es muy aburridor. La historia es que yo no fui tan estudiado. Hoy en día estudié y quiero estudiar psicología y pedagogía infantil. Yo sé que Dios me va a dar la capacidad de estudiarlo. Pero mire, el temor que mi mamá ejerció, aunque mamá era católica, pero mamá me infundó el temor a Dios. Y yo digo, pero ¿de dónde salí yo, pastor? Y yo me pongo a mirar y mi mamá se iba conmigo y me alistaba y me decía, nos vamos para misa. Y los mejores recuerdos que yo tengo son de mi mamá en la misa, de mi papá, ¿no sabe por qué? Porque mi papá, cuando yo trataba de reírme en la misa, un pellizco. Y me decía, y en la casa arreglamos.
Y llegábamos a la casa y el mismo que había tomado la hostia me cogía y me daba una pela porque me había movido en la iglesia. Y mi mamá le decía, no le pegue, él es un niño, no le pegue. ¿Cómo pretende usted que un niño se le quede quieto en la iglesia y 1 hora escuchando al padre que lo duerme? Lógico. Y mamá me trataba de resguardarme. Y mi mamá me cogía después de que él me pegaba y me decía tranquilo. Y yo le cogí rabia a la iglesia católica. Y ni para qué contarles. Cuando hice la primera comunión, a mí se me habían acabado los zapatos de estudiar. Y mi papá, por hacer, ellos son de esos papás, ¿sabe cuáles son esos papás? Yo se los he enseñado aquí, ¿no? De los que dicen, toco madera. Era más tacaño. Y el hombre compró unos Berlón, Jair. Esos Berlón no los amansaba nadie. Y me dijo, me los compró como 2 días antes y me dijo, póngaselos para que los amanse y con esos hace la primera comunión. Y yo miraba a los otros peladitos y con esos zapaticos de amarrar bonitos, puntuditos, y yo con esos Berlón todos gruesos, todos feos ahí. Y yo estaba así. Y cualquiera, mire, esto solo lo sabe Dios, mi mamá y yo. Y yo así arrodillado ahí en ese confesionario haciendo la primera comunión. Y yo lloraba. Pero yo no lloraba de estar quebrantado por Dios, sino era de las ampollas que tenían esos zapatos. Y yo trataba de cojear y yo no cojeaba, claro, porque me daba pena. Y yo me acuerdo tanto que mamá me decía, tranquilo hijo, que algún día Dios le va a dar para comprar un buen par de zapatos. Por eso soy como soy. Y gracias a mamá, por eso usted, mamá, desarrolle fe para criar a su hijo. Y siempre infúndale el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Ay, vuélvase evangélico, camine, lo llevo allí, si no va, no. El temor a Dios es que usted le va a enseñar que por encima de él hay alguien superior que se llama Dios. Y punto. ¿Sí ven? Ya si de pronto la vida, el Señor los volteó a mirar y les dio la oportunidad de ir a una iglesia, no lo amargue. Enséñele. Yo ahorita tengo un tamaño problema, llamémoslo así, no lo llamemos problema porque no está donde está, no está. Es Samuel. Y ese fue el que me salió. Señor Santísimo, ese es el que más me ha quedado grande para enseñarle. Y yo tengo que tener una paciencia y le digo a ella, usted, influéncielo. Y me dice, usted, pero también ayúdeme. Pero yo quiero que usted mire esto hoy. Enséñele el temor de Dios a sus hijos. Eso es fe. Así no vaya a ninguna iglesia, pero enséñele que hay un Dios que lo gobierna. Enséñele que hay un Dios que si usted se sale de los parámetros del bien, ¿cómo le va a ir? Mal. Y es sencillo, y uno a veces piensa que sus hijos a los 5 años tienen que saberse Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Esther, Job, Salmos, Proverbios, y ese es el niño que teme a Dios. Aquí en la Macarena hay una mano de descarriados, de un poco de mamás religiosas que creyeron que le estaban enseñando al niño, llevándolo de una oreja a la iglesia y poniéndole una falda o poniéndole y no poniéndole areticos a la niña. Amados, Jocabed le enseñó a Moisés que había un Dios tan poderoso que cuando Dios lo llamó, él recordó lo que la mamá le había enseñado. Y enséñele a temer a Dios, que cuando su hijo esté frente al peligro, esté frente al pecado, cuando su hijo esté frente a la bendición, escuche, porque su hijo va a estudiar, su hijo va a ser un gran profesional, yo no estoy en contra de eso, pero cuando su hijo sea un gran profesional, tenga un sueldo, tenga un carro y tenga lo que tenga, no se convierta en un monstruo con plata, que se convierta en un señor que teme a Dios y tenga una buena esposa y la respete. ¿Amén o no amén, Giovanni? ¿Usted qué dice? Ay, Dios mío. Jocabed
le transmitió la fe. Ustedes transmiten, transmisoras de fe. Miremos lo tercero porque ya huele, ¿cierto? Ya lo tercero, de una. La tercera razón por la cual debo ser una madre de fe es porque una madre de fe ejecuta el plan de Dios. Y mire, si su hijo le salió agraciado, yo sé cuál es su agraciado, y yo en estos días se lo voy a decir, porque uno de ellos nació agraciado. Pero ustedes ponen la mirada en el que no es. Escuche. Para mi papá, la agraciada era la mayor. Ay, yo me acuerdo tanto que mi papá tomaba aguardiente. Y un día ella le rompió una botella de aguardiente. Nosotros dijimos, la va a acabar. Eso la va a acabar. No le dijo nada. Y al otro día le llegó con una muñeca lo más de grande y bonita. Y yo dije, este man. Y resulta que el agraciado era el que no se lo aguantaban en la escuela. Aquí está. ¿Qué le estoy diciendo? Ese hijo que le salió agraciado, hermoso, diferente, es el que usted tiene que inyectarle, con decirle que a los otros no, a todos, pero ese es el que lo va a llevar ¿a dónde? A ejecutar el plan de Dios. Fíjese, nació hermoso pero era tartamudo. Estuvo en un río, casi se lo comen los cocodrilos. Estuvo en un palacio con todas las comodidades y dijo no, pero hubo una mamá que sin saberlo, pero con la fe puesta en Dios, lo llevó a ejecutar tremendo plan de Dios. Sacó a todo un pueblo de la esclavitud. Y yo le voy a decir algo, esto que estamos haciendo nosotros aquí es una tarea ardua. Yo le apuesto mucho a las nuevas generaciones y me choca, a mí me choca en gran manera las iglesias que no trabajan con niños, me choca una administración municipal que no trabaje con los niños. Porque yo sé que cuando nosotros llevamos a las generaciones a Dios, la depravación se va a disminuir. ¿Cuál es el problema? Que a veces le apostamos tanto a otras cosas y las nuevas generaciones se nos están perdiendo en la tecnología, se nos están perdiendo en una serie de cosas impresionantes. Esta mamá ejecutó el plan de Dios. Ella dijo, este es agraciado, y cuando vio, lo cuidó, pero Dios estaba mirando que él era un libertador. Y gracias, escuche, gracias a Jocabed y gracias a Moisés podemos tener a Cristo, porque Él fue el que cuidó esa raza de los hebreos, porque los egipcios querían acabarlos y Moisés los sacó. Ese Moisés que abrió el Mar Rojo fue un hombre que estaba ejecutando el plan de Dios, pero detrás de él había ¿quién? Una gran mamá de fe. Así que yo quiero dejarle esto a usted hoy en su corazón, mamá. Antes de quererle dejar a sus hijos riquezas, déjeles la fe en Dios. Y nunca les va a faltar nada. Hoy en día tenemos hijos llenos de problemas que nos llaman, mamá, ¿cómo le parece que mi esposa me montó los cachos? Eso es muy duro que a uno lo llamen y le digan eso, ¿cierto? Y uno le va a decir, ¿y por qué, hijo? Yo no sé, mamá. Mentira. ¿Sabe por qué? Porque esa mamá no le enseñó a respetar a las mujeres. Y ese hombre o esa mujer a veces no se aguantan y por eso vienen los problemas. Yo le estoy diciendo algo que le vi a mi mamá fue su castidad.
Yo nunca le conocí a mi mamá a otro hombre. Y mamá jamás se imaginó que el hijo que casi la hace morir, somos 5 y una que se coló. No quiere decir que mamá y papá tuvieron un desliz, no. Una de mis hermanas no se le dio la gana criar a su hija y se la entregó a papá y a mamá. Y papá y mamá le dieron el apellido. Bueno, ahí la metieron, nos toca menos herencia. Éramos 5, ahora son 6. ¿Listo? Pero mire lo que le quiero decir yo a usted. De los 5 originales, 4 tuvieron partera. Y el único que no tuvo partera fui yo, porque no me dejé atender por una partera. Y llegamos al hospital y mamá duró casi 3 días para poderme tener. Y salieron de la sala y le dijeron, o es el niño o es ella, a mi papá. Y casi mato a mamá en el parto. ¿Quién estaba en medio de eso? Dios. Porque hoy, por la gracia de Dios me hizo pastor. Y yo quiero decirle algo. Dios tiene un plan con su hijo, Tenga capacidad de verlo, y mi oración es esa, que usted pueda ver lo que Dios quiere hacer con su hijo. Enséñele la fe, enséñele a amar a Dios y sobre todo camine con Él. ¿Sabe qué hacía Susana Wesley con John Wesley? Ella tuvo 19 hijos. ¿Sabe qué tuvo que hacer ella? Un plan para semanalmente poder tener 1 o 2 horas con cada hijo. Porque si no se le salía de control, si uno con 3 a veces no sabe cómo repartir el tiempo para 3, imagínese para 19. Pero ella hizo un plan y llegaba a la semana tal y decía, esta es la semana de John. Y cogía a John Wesley y le dedicaba a los otros allá, y a John lo sentaba, le enseñaba. Llegaba la semana del otro, Juan, porque es John, Juan, no me acuerdo el resto de los nombres, y a todos les daba. Cuando ella empezó a mirar que John Wesley le gustaba la Biblia, le cargó la mano a la Biblia. Por eso es que hoy en día es un gran predicador. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Una mamá de fe no le impone a su hijo que estudiar. ¿Usted quiere que su hijo le dé resultados? ¿Usted quiere que su hijo sea un gran Moisés? No le diga, mijo, estudie esto porque ahí lo van a contratar. Ese es el peor error. Dígale, hijo, ¿qué le nace en su corazón? ¿Qué le gusta estudiar? Y ahí es cuando Dios va. Porque Dios trabaja en nuestro corazón, Dios nos trabaja en nuestro exterior. No le digo que allá el hombre, yo estaba contento por la música y casi le meto un regaño así y me metí a orar con ella y le dije, oremos, amor. Y salimos de la oración y el Señor nos dijo, yo estoy en control, déjenlo. Y se metió a estudiar artes visuales, le salió trabajo, está moviendo las redes de la iglesia, es el que hace los videos, es el que ahí está produciendo. Pero yo quería tenerlo ahí en la música. No quería que él ejecutara el plan de Dios. A veces uno lucha por los hijos, pero para llevarlos al puerto contrario. Amén. Y termino con esta frase porque queremos entregarle un gran detalle, muy mínimo, pero con mucho amor a ustedes. ¿Cuántas quieren ser madres de fe? Amén. Dice, si queremos ser madres de fe, la mirada debemos poner en el autor de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Hebreos 12:2. Mire, ahí está la cita. Nunca se le olvide esto. Cuando su hijo esté por ahí embolatado, así, dígale, hijo, vea, le voy a regalar este versículo. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en ¿quién? El iniciador y perfeccionador ¿de qué? De nuestra fe, Miren a Jesús, mire cómo se movió Él. Miren a Jesús, cómo
fue criado por María, otra madre de fe impresionante. Si hubo una madre de fe, también fue María. Que le llegue al esposo y le diga, estoy embarazada. Y el esposo diga, ¿y a qué hora si yo con usted no he estado? No, es que fue un ángel. ¿Cuál ángel? ¿Qué le pasa? Eso pasó con María. ¿Por qué? Porque había un plan. Mire, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Si hay alguien en que debemos poner la mirada esta noche, es en Jesús. No en el pastor, no en el detalle, no en la comida. Yo sería feliz que usted saliera de aquí y se preguntara, ¿estoy poniendo la mirada en Jesús? En estos días tuvimos un problema duro con mi esposa, ¿cierto, amor? Y ella se puso a llorar. ¿Y sabe qué le dije? Le dije así, le dije, no me llore a mí, porque yo soy el que la estoy haciendo llorar. Esas lágrimas derrámeselas a Jesús, que Él sí sabe qué hacer con ellas. Cuando tenga problemas con sus hijos, voltee a mirar a Jesús, ore y dígale, Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi hijo? ¿Qué quieres de mi esposo? Y Él le va a contestar a usted. Amén. Colóquense de pie y déjenme orar por ustedes un momento.